¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de La Magia del Saber. Ya tenía un rato que no nos veíamos y pues hoy trae una reseña acá Pau que anda de vaga, pata de perro. Entonces, pues vamos a ver qué nos trae. Antes de eso vamos a dar la bienvenida a pues el equipo. ¿Cómo estás, Aurora? Yo estoy muy bien, muy emocionada de que nos podamos ver otra vez y muy feliz de que nos estén acompañando. Olis, ¿cómo estás? Bien, excelente de poderlos ver, de poder reconfigurar la plática con ustedes, lo que hemos leído y hasta nuestras patoaventuras. Entonces, emocionada. Ok, va. Pues dado que Pau está en la calle, ¿no? Para no darle más largas a esto y que se facilite la transmisión, date, Pau. Bueno, pues muchas gracias chicos por estar en esta bellísima noche en la magia del saber. Y pues bueno, hoy les traigo un libro que yo dije, cuando lo vi, dije, este tiene que ser reseñado en la magia del saber porque muchas veces creemos que nos alimentamos bien, que estamos en nuestro peso ideal tal vez, o que hacemos ejercicio, que nos vitaminamos bien, entre otras cosas. Pero ¿qué sucede? Que no necesariamente tiene que ser así. Porque en nuestro día a día, con el estrés, con eh, tanta, eh, tantos compromisos que hay veces que adquirimos, obviamente dejamos como que lo más mediático, lo más rápido para nuestra alimentación. ¿Y qué sucede? Que muchas veces, pues obviamente nos vamos a la comida rápida, a el café más instantáneo que nos puedan dar, más procesado que nada, o muchas veces agarramos el pan, ¿no? O la tiendita de la esquina que está llena de pastelitos, de papitas, de todo ese tipo de cosas que a la larga nos están perjudicando en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, hoy les traigo el libro La basura que comemos. Este libro, la verdad, a mí me encanta porque me puso a pensar en muchas cosas. Yo dije, bueno, es que hay veces que no se puede ni siquiera saber qué vamos a comer, ¿no? O sea, nosotros pensamos que los vegetales tal vez están en muy buen estado y por lo tanto tienen tantas concentraciones de químicos. Tal vez aquí en México no, pero por ejemplo, los compañeros que están en Estados Unidos o en otras partes del mundo, obviamente un limón no sabe igual aquí en México a, por ejemplo, otro tipo de lugar del mundo en el que se cuidan muchísimo los procesos, el cultivo, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Bueno, pues este es un clásico, me compartía una amiga, que es un clásico de la medicina alternativa. ¿Por qué? Porque el autor, que es Rius, eh, este hombre tiene su marca personal muy inclinada a hacer como que eso de empezar a cuestionarse, ¿no? ¿Qué tanto esto de verdad nos está funcionando o qué tanto esto puede ir por otro lado, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto del lado oscuro, entre otro tipo de cosas? Por lo tanto, tiene un formato, la verdad, muy amigable. Si lo pueden ver por acá, tiene así como un formato como de cómic, viene ahí como que, por ejemplo, viene menú en el índice, o sea, viene muy padre el formato, muy amigable. Yo cuando vi el formato, de verdad dije, es que como que no me da confianza algo, ¿por qué? Porque muchas veces decimos, bueno, es que son de los típicos libros que te van a dar como que esa pauta de que son muy contreras, ¿no? Entonces yo dije, bueno, hay que leerlo, hay que darle la oportunidad y obviamente le di la oportunidad y me gustó mucho porque habla acerca de todas esas sustancias que vienen en los alimentos de hoy en día y que por lo tanto tienen secuelas en nuestra salud. ¿De qué manera? Bueno, pues habla acerca de los aceites, de los saborizantes, de cómo empezó obviamente la industria a decir, bueno, para tener un agua embotellada prácticamente, ¿no? Eh, requieres obviamente saber qué tipo de procesos requieres para poder empezar a monetizar.
por ejemplo, las carnes, ¿no? Aquí lo habla, las carnes, que antes para su conservación eran vinagre, eran sal, ¿no? Incluso se sigue utilizando la sal en algunas partes para que la carne nos pueda ayudar a obviamente tener mayor, o sea comestible. Y por lo tanto, esto ayude a que se empiece a difundir más y por lo tanto también es una cuestión económica. Si yo, por ejemplo, agarro mi producto y mi salsa de tomate, por ejemplo, y le empiezo a envasar, empiezo obviamente a meterle aditivos, glutamato monosódico, todo ese tipo de conservadores, obviamente yo me voy a capitalizar más porque voy a vender más, mi producto va a durar más y por lo tanto, obviamente yo voy a tener mi retribución económica. ¿Qué sucede? Que muchas veces no se ha dado mucho a hablar o no es muy como, no somos muy conscientes pues de lo que puede tener ese tipo de sustancias a lo largo en nuestro cuerpo, ¿no? Hay algunos estudios de los que habla aquí en los cuales dice que ese tipo de aditivos, ese tipo de saborizantes incluso, a la larga hace que nuestras células empiecen a cambiar su función y por lo tanto genera cánceres, genera disfunciones en nuestro intestino, en nuestro tracto digestivo, en nuestra sangre, en muchas cosas, ¿no? Desde también todos los ultraprocesados, por ejemplo, el jamón, habla del jamón, de la salchicha, de todo eso que viene envasado y que nosotros decimos, bueno, es delicioso y por lo tanto lo voy a consumir, ¿no? O prácticamente ya estamos acostumbrados a hacerlo porque viene ya de manera como automática, ¿no? Eh, las verduras que tanto, por ejemplo, ya las podemos encontrar en sus estuches y dicen prácticamente ya cómetelo porque ya no necesitas lavarlo, no necesitas desinfectarlo. ¿Y qué sucede? Que si nosotros empezamos a seguir teniendo esta cultura, obviamente, pues a la larga nos vamos a seguir enfermando, a la larga va a ser algo que está dañando a nuestro cuerpo, pero que sí es prácticamente como que el boom de la empresa alimentaria, ¿no? Veamos, ahorita, por ejemplo, en el lugar público en el que estoy, hay una filísima para comprar, por ejemplo, un café súper caro, ¿no? En el cual obviamente, si lo hacemos, por ejemplo, de manera orgánica, sale uno más barato, dos, tiene muchos beneficios para el cuerpo y tres, acá le meten como que otro tipo de sustancias por los cuales nosotros podemos a la larga pues enfermar, ¿no? O a la larga poder tener otro tipo de problemas, ¿no? Habla también por ejemplo, en China, cómo no era conocido anteriormente el uso del petróleo, ¿no? Que freían los plátanos en petróleo para poder tener ese crujiente, ¿no? Esa textura crujiente. Y obviamente no sabían que el petróleo es súper malísimo para la salud, ¿no? Para nuestro cuerpo. Entonces, la verdad me gustó mucho. Creo que nos hace reflexionar mucho acerca de la comida rápida, de la famosa fast food que todos tenemos al alcance, que actualmente ya es muy barata, que muchas veces hablando de marcas, obviamente las marcas van a vender siempre lo que quieren, ¿no? Felicidad, estatus, todo ese tipo de cosas, ¿no? Habla también, por ejemplo, del refresco, ahorita que hablé de felicidad. Habla del refresco, que ninguno de los refrescos obviamente nos nutre, ¿no? Pero que seguimos consumiéndolo, seguimos dándole a los niños, porque obviamente tienen colorantes, tienen azúcar en exceso, tienen otro tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, el petróleo que podemos encontrar en alguno de los chocolates, ¿no? Incluso todo tipo de sustancias que obviamente nos van enfermando a la larga. Entonces, pues aquí viene, o sea, si yo les dijera toda la cantidad de aditivos que vienen, no acabaríamos. Pero llega un momento en el que el libro solito te dice, bueno, pero ¿qué vamos a comer? Entonces sí te preguntas, y yo sí dije, pues entonces, ¿qué voy a comer si todo prácticamente hace daño, si todo prácticamente tiene blanqueadores, tiene todo tipo de cosas que nos hacen daño, que nos perjudican, ¿no?
tanto en nuestra salud mental, nuestra salud metabólica, todo, perdón, todo ese tipo de sustancias que obviamente son dañinas para nosotros. Entonces, aquí dice que lo importante es obviamente inclinarnos por la nutrición que sea como más orgánica posible, algo que sea como preparado mejor en casa, que tenga ese tipo de cosas. Obviamente, yo hablando con una persona que conocí hace mucho tiempo en una exposición de fotografía, me decía, lo que pasa es que con tanta sobrepoblación, ahorita prácticamente no es posible el hecho de que todos comamos algo orgánico, sino por el contrario, hay ocasiones en las que un plátano, como lo conocemos actualmente, no es como hace cientos de años, ¿no? Sino que ha ido evolucionando y obviamente con todo lo que se le pone a la tierra, todos los abonos, todos los nutrientes y todo esto, obviamente tenemos un producto acabado de otra manera. Entonces, pues, esta reseña va a ser muy rápida porque eh, creo que es muy importante ver, aquí viene una lista increíble de las cosas que comemos y que nos perjudican. Eh, Viene de cómo hacer conciencia de esto, vienen algunos casos en los cuales yo hasta me quedaba y decía, ay, ¿a poco sí puede haber un cáncer de cerebro por tales sustancias? Entonces, yo creo que no está de más leerlo o no está de más documentarnos acerca de qué tanto le estamos metiendo a nuestro cuerpo y cada vez que comamos comida rápida o comida ultraprocesada, harinas, azúcares, todo eso que tiene que ver con lo frito, ¿no? Todo ese tipo de cosas, pues obviamente podamos encontrar también un equilibrio, ¿no? Entre lo que sí, obviamente comamos, pero de manera consciente y de cómo podemos empezar también a ser un tanto críticos en la cuestión del consumismo, en la cuestión de no nada más que la marca venda, sino que también veamos que en verdad las marcas se preocupen o que tengan una conciencia social de decir, ¿sabes qué? En determinado momento yo quisiera, pues obviamente, ayudar, ¿no? A alguna cosa que se genere de manera secundaria con lo que se hace aquí en esta marca, no sé, por ejemplo, la tierra o a apoyar a algunos grupos vulnerables, no sé, algo así, ¿no? Entonces, creo que a mí me hizo como cambiar el foco y decir, sí es cierto, o sea, ¿qué estamos comiendo y hasta qué punto las personas nos estamos haciendo responsables de lo que llevamos y de cómo estamos alimentando a nuestro cuerpo y de qué tipo también de oportunidad tenemos las nuevas generaciones de poder pedir y de poder hacer algo para tener comida más orgánica, comida que sea saludable para nuestro cuerpo, para nuestra mente y obviamente que no nos desarrolle a la larga cierto tipo de enfermedades, ¿no? Yo sé que todo somos sistemas, ¿no? Y que las personas no nada más tiene que ser la alimentación, sino también otro tipo de hábitos como el sueño, como el consumo de agua, como los niveles de estrés, el ejercicio, entre otro tipo de cosas, ¿no? Pero creo que sí me dejó pensando en qué podemos hacer y qué opciones podemos tener pues para alimentarnos mejor. Entonces, pues hasta aquí mi reseña. No sé si quieran comentar algo, chicos. Que hable la bióloga. Pues eh, o sea, se me hace un tema muy interesante. O sea, sobre todo creo que eh, dijiste algo que yo de hecho no había visto, no sé dónde lo vi, hace poquito. Sí, hace poquito lo vi. Era como como una noticia o como una reflexión, no sé, pero era en una revista que está dedicada a la nutrición y a la salud. Y entonces hablaba sobre la, la importancia de llevar una alimentación saludable, pero también eh, como complementar con algunos suplementos. Y entonces yo no sé si era más bien como marketing de estar vendiendo suplementos,
Pero ahí hablaban sobre cómo la calidad de los alimentos ha disminuido a lo largo de los años, ¿no? O sea, con esta demanda, con este aumento de población y esta como demanda que hay de estar alimentando a millones de personas, pues cada vez la cosecha de alimentos o la producción de alimentos se ha hecho más rápida y no necesariamente eso refleja una mayor calidad de, de, de frutas y verduras y de todo lo que consumimos, ¿no? Por ejemplo, que lo que tú decías, o sea, un plátano no tiene las mismas vitaminas que hubiera tenido en un pasado. Y yo no sé si ustedes se acuerdan que realmente, o más bien no sé si ustedes habían escuchado que realmente las frutas de manera silvestre son chiquitas, son pequeñitas, o sea, los plátanos no son los plátanos estos que vemos en Walmart, todos homogéneos, parejitos y gigantes, sino realmente en la vida silvestre son chiquitos, pero son concentrados de mucho sabor. ¿No? Entonces, justamente en esta reseña que estaba yo leyendo, hablaba sobre cómo lo que estamos consumiendo, aun que incluso estés comiendo verduras y frutas y demás, seguramente ya no tienen las mismas minerales y vitaminas que necesitamos. Entonces ahí ya, pues era como un llamado a estarte cuidando, a estarte monitoreando, a estar consumiendo como que la mayor cantidad de alimentos como no procesados y demás. Yo veo mucho estas revistas porque luego de ahí saco ideas de recetas y de postres healthy, cosas así, así como de haz tu postre con 3 ingredientes y ya, hago, no sé, un brownie, ¿no? Un brownie, pero que no va a traer este, ¿cómo se llama esta fructuosa ¿cómo es la alta fructuosa? Tiene un nombre, ya se me fue. Pero ven este ingrediente que se llama fructuosa, que la tienen la mayoría de los dulces. No sé si la habían escuchado. Ya sí. Hay un ingrediente que se llama jarabe de maíz de alta fructuosa, que traen muchos de los alimentos procesados, ¿no? De hecho, es muy común verlo entre los primeros ingredientes. Y no sé si ustedes sepan que cuando ustedes están leyendo la etiqueta de ingredientes de un producto, siempre están en orden de mayor a menor, en concentración. Entonces, el primer ingrediente que vean enlistado, ese es el ingrediente que está predominando en ese producto, ¿no? Entonces va de mayor a menor. Casi siempre el jarabe de maíz de alta fructosa está en los primeros. ¿Por qué? Porque da mucho este sabor azucarado, es un conservador también, entonces siempre lo van a encontrar ahí. El problema es lo que ocasiona el jarabe de maíz de alta fructosa, que nosotros no estamos diseñados para estarlo consumiendo, ¿no? Pero bueno, en fin. O sea, me gusta este libro que trajiste, porque habla justamente de eso, o sea, como ahora ya todo está cambiando, o más bien haya cambiado en las últimas décadas, pues la calidad de los productos que comemos no es la misma, entonces pues siempre hay que pues seguramente llevar una vida, un estilo de vida o una alimentación consciente, o sea, de saber qué estás comiendo, de dónde lo estás comprando, o sea, no necesariamente porque sea más barato significa que vaya a ser de buena calidad. Entonces, pues yo también creo que a mí me pasó en experiencia personal que empecé a tener un poquito más de conciencia sobre lo que comía, pero era más bien porque a mí me dio alergia a los colorantes artificiales. Entonces, no sé si se acuerdan que hay una película que se llama La guardería de papá, que hay una niña chiquita de lentes que es alérgica a los colorantes, es alérgica al amarillo 4, 5, 6 y al rojo no sé qué.
Bueno, yo soy esa niña. Yo tengo alergia a los colorantes artificiales y eso me pasó hace muchos años. Y entonces, a partir de que me pasó, tuve que tener mucho cuidado, empecé a tener mucho cuidado sobre lo que comía, porque si no, o sea, si por ejemplo yo comía, galletas, no digamos la marca, cierto tipo de galletas, me empezaban a salir ronchitas, me empezaban a salir erupciones y llegó el punto donde me empecé a marear. ¿No? Entonces tuve que llevar un tratamiento médico, tuve que hacer como ensayo y error sobre saber qué me estaba haciendo daño y fue ahí cuando empecé a llevar una alimentación consciente porque tenía yo que ver qué diablos estaba yo comiendo. Al final resultó que tengo alergia a los colorantes artificiales y que entonces yo ciertos productos no los puedo comer o si los consumo tengo que tener cuidado porque voy a tener que tomar una pastilla, porque si no, pues me hace daño, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente les tiene que pasar algo así como para que lo empezamos a realizar, pero pues sí saber que nos estamos llevando a, pues a nuestro cuerpo, con qué nos estamos alimentando, sobre todo porque esa es la fuente de energía, ¿no? Si tú eres una persona que eres muy activa, muy vital o que lo quieres ser, bueno, pues todo empieza desde cómo te estás alimentando, cuánto estás durmiendo, si estás haciendo ejercicio, porque pues ese es tu motor, ¿no? O sea, esa es la gasolina que va a llevar a tu cuerpo y que te va a llevar a poder lograr lo que tú quieres. Si eres una persona que quiere ser el mejor en el gimnasio de tu localidad, pues espero que te estés alimentando bien, porque si no, eso no va a pasar, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este tema. Creo que me apasiona este tema un poquito más de lo que yo pensaba. Pero me llama mucho la atención, sobre todo porque tú puedes notar cambios en ti mismo, o sea, en tu nivel de energía, en como en tu ánimo, en tu resistencia inmunológica, o sea, qué tan frecuente te estás enfermando y todo. Tú puedes notar cambios en tu cuerpo simplemente por cambiar tu alimentación. O sea, simplemente por hacer cambios, hacer algunos ajustes aquí y allá, tú podrías pasar de tener muy poca energía a tener más energía, de dar más o menos rendimiento en el ejercicio a ser un atleta un poco más enfocado, más desarrollado, ¿no? Entonces, yo ahí se los dejo al costo, yo no sé si les guste, si les gusta, pues consulten con su nutriólogo más cercano, porque siempre es importante tener alguien que te asesore y que no lo anden haciendo nada más así. Pero está muy bonito. Estos libros a mí me parecen muy lindos, ¿no? Porque te cuestionan de un, de algo muy básico como es la alimentación diaria, que si lo hacen al menos 3 veces al día, pues estás comiendo 3 veces al día, te hace cuestionar en estas actividades muy básicas, o sea, si realmente lo estás haciendo como deberías o alimentando tu cuerpo con lo que necesitas, ¿no? También antes es que yo me puedo debrayar con este tema un montón porque también tu alimentación va a cambiar dependiendo de la edad que tengas, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en gente mayor que empiezan con este proceso de pérdida de músculo, pues sobre todo la gente mayor todavía tiene que tener más cuidado. Si no lo tuvieron en su juventud, en su infancia o lo que sea, pues de mayor lo tienes que empezar a hacer un poco más porque tu mismo cuerpo está perdiendo músculo. Entonces, yo creo que es un tema muy interesante, no por nada es toda una carrera, no por nada hay gente especializada en este tema, porque es un tema gigante, ¿no? Este tema de la alimentación y ya si nos metemos con la producción de alimentos y demás, pues todavía es mucho más complejo. Entonces, pues muchas gracias, yo ahí, luego platicamos sobre el tema. La parte 2 para después. Yo quiero empezar hablando de Rius.
O sea, ese vato a mí me encanta, me fascina. Él tiene unos libros que, como bien mencionaba Pau, pues tiene una marca personal muy definida porque normalmente él tiene dibujos. Sus libros normalmente son caricaturas, son chistosas, incluso hasta utiliza el humor negro y de manera muy coloquial, muy divertida, muy amena, muy simple, muy llana, pero significativa, explica cosas. Él tiene libros donde te explica desde política, economía, neoliberalismo, capitalismo, incluso tiene un libro de marihuana. Les comentaba que yo tengo un libro de herbolario y tengo uno de sistema político mexicano. O sea, a mí el Rius me encanta. Entonces, yo creo que recomendadísimo el escritor, el autor, ya falleció, ya está con Diosito, pero muy recomendable. Su trabajo es muy recomendable y él en este país era de los íconos destacados en el trabajo de cartón, que se le llama, y en editorial de periódico, porque hacía caricaturas y este tipo eh, de sátira política, ¿no? Entonces, recomendado Rius. Y luego, en segundo punto, creo que este es uno de los puntos más medulares en la actualidad, en el siglo XXI. De entrada, porque nosotros como mexicanos, como sociedad, no estamos acostumbrados a tener una buena alimentación. Pensamos que satisfacer o saciar el hambre es nutrirse y son cosas abismalmente diferentes. Y es muy triste darse cuenta que desde muy pequeños crecemos con patrones donde la mala alimentación siempre ha estado. Y lo digo como docente, porque en el nuevo modelo educativo que se implementa se supone que la alimentación es uno de los ejes principales que guía la nueva escuela mexicana. Y es muy triste darse cuenta que a pequeñas edades, a cortas edades, tienen tergiversado lo que es la alimentación y cómo desde muy pequeñitos, pues crecemos con el refresco, con la golosina, con múltiples cosas. Y a lo mejor pensamos o creemos que una, una guajolota, pues sí, una guajolota nos va a saciar el hambre, pero la realidad es que aporta pocos nutrientes. Y por eso pues vemos a muchas personas obesas o con problemas de enfermedades crónico-degenerativas, que a la larga en este país pues económicamente es uno de los temas más latentes. Y en ese sentido pues es mi reflexión. Creo que es importante porque no solo es saberse alimentar, sino que hoy en día nos encontramos con esto que mencionaba Aurora, con esto que mencionaba Paola, cómo es tan difícil a edad consciente, y lo hablo de manera personal. Yo me considero una persona saludable, una persona fit, pero aún así, eh, yo en este momento tengo un problema de salud y llevo una dieta. Y entonces, apegarme a esa dieta me cuesta trabajo porque me quitan carnes, entonces me quitan lo básico. Y es fuerte que de manera consciente, si yo considero que como frutas, verduras todos los días y me alimento sanamente, a veces encontrar los productos idóneos que no tengan tantos químicos que no perjudiquen al organismo es complejo. Y lo que mencionaba Aurora también, también está la parte de los productos premium en este país cuestan caros en un país de tercer mundo. Entonces, eso también implica, decía Aurora, una de las aristas importantes que tiene este tema es ese. O sea, como a veces en algunos lugares una buena alimentación o ciertos productos generan pues un costo más elevado. Y yo me he cuestionado justo en esta etapa en la que estoy atravesando, si una persona, una familia con el salario promedio de este país lo pudiera pagar. Porque, por ejemplo, una dieta normal o una dieta mediterránea incluye salmón. Y el salmón es uno de los productos caros en este país. Y el salmón, pues, aporta mucho omega 3 6 9 al cuerpo, ¿no? Entonces, qué importante es, de entrada, uno, saber educar
a las nuevas generaciones y también a nosotros como adultos en saber consumir con conciencia y con inteligencia, pero además también lo podríamos analizar desde muchas aristas, desde la parte económica, el impacto político, el impacto ecológico que tiene, si usar pesticidas o no, si nos hacemos nuestros propios, se me fue el nombre, como nuestros propios, granjitas donde sembramos nuestros propios alimentos. O sea, todo eso hoy en día se cuestiona y también en las escuelas también se promueve que los propios alumnos vayan sabiendo generar sus propios invernaderos con sus propios productos. Entonces, me agrada mucho este tema también a mí, porque sí creo que es uno de los parteaguas vitales para el ser humano, el saberse alimentar, porque es el pilar esencial que nutre al ser humano y con el cual nosotros podemos vivir, pero además vivir de manera sana. Y siempre les he dicho a las personas que a veces me cuestionan o hacen como comentarios mordaces de por qué siempre me la vivo comiendo nopal y brócoli. Y siempre respondo, a mí me gustaría ser una viejita saludable. Entonces, por eso me cuido desde ahorita para ser una viejita saludable y no ser una viejita chacosa. Y es real, a veces este tipo de cosas son en el larguísimo plazo. Y creo que eso nos falta a nosotros como mexicanos porque buscamos la inmediatez de el taco con esta super grasa es muy rico, el taco placero. Y no los juzgo, o sea, porque pues por supuesto que lo debemos de comer de vez en cuando, pero hay que saber en qué medida, bajo qué condiciones, porque a veces también los puestos son un poco insalubres. Pero pues bueno, excelente tema y ojalá haya una parte 2. Ok, de ríos, sí, lo he escuchado muchísimo, pero nunca lo he leído. Es como una de esas cosas que todavía tengo por hacer. Eh, pero he escuchado que es muy bueno, que desarrolla mucho el pensamiento crítico, que desmenuza temas de una forma como muy detallada, pero, pero al mismo tiempo muy amigable y también divertida, ¿no? Entonces, se me hace muy interesante, pero nunca he tenido la oportunidad de leerlo. Eh, pues bueno, eso también yo lo quería decir, ¿no? Ahora, con respecto al tema de la alimentación, es un tema complejo, es un tema amplio y pues es complejo hablarlo. Por ejemplo, yo estuve en un equipo de investigación cuando estaba en la carrera, ¿no? De psicología de la salud, trabajaba con un psicólogo que estaba buscando su doctorado y precisamente lo hizo en colaboración con muchos médicos del Politécnico, ¿no? De hecho, yo tenía que ir a la escuela de medicina, me iba desde de la escuela de psicología a la de medicina, porque ahí es donde estaba haciendo como, pues no es servicio social, no era como algo voluntario, ¿no? Pero que me estaba dando como experiencia, etcétera, etcétera. Fue como mi etapa en la que me metí en la investigación y por eso terminé detestándola muchísimo, ¿no? Pero aprendí mucho porque precisamente el doctor estaba estudiando la patología llamada síndrome metabólico, ¿no? Entonces, puta, hice evaluaciones psicométricas, hice investigación de todo el estado del arte de lo que era el síndrome metabólico, no me metí en terminología médica que ahorita si la leo y la vuelvo a leer digo, no mames, qué madres es esto. Y, o sea, aprendí mucho por ejemplo, bueno, podría igual, pues es un tema amplio, no es un tema que me guste por la asociación que hago con Psicología de la Salud e Investigación, pero definitivamente, por ejemplo, la manera en que nos alimentamos es de las cosas más importantes, ¿no? Yo lo veía en el modelo que este doctor estaba investigando y era como un modelo como concéntrico esférico, ¿no? O sea, era como diferentes esferas que iban de adentro hacia afuera. Entonces, obviamente en el centro pues está el individuo, están los factores psicológicos, ¿no? Están los hábitos, están las conductas, están las emociones y eso está en el control del individuo. ¿No? Pero si nos vamos para afuera, entonces tenemos ahora a la familia, ¿no? Y lo que el sujeto vive en su casa, ¿no? Lo que aprende de cómo se alimenta su familia, ¿no? Si el sujeto nació en una familia donde todos los días la familia se junta a cenar y todos los días también está ahí la botella de Coca-Cola en el centro,
No, pues obviamente el sujeto va a desarrollar un hábito por el consumo de Coca-Cola y de refrescos, ¿no? Y entonces sigue creciendo la esfera, y entonces vamos a los amigos cercanos y vamos a la comunidad, ¿no? Por ejemplo, esto lo hablé hace mucho tiempo, no me acuerdo dónde, ¿no? En una conferencia que di, pero no sé si sabían ustedes, yo creo que sí, pero hay una planta de Coca-Cola, creo que es en Tabasco, ¿no? Específicamente en un pueblo, ahorita ya no me acuerdo cómo se llama, en Tabasco o en Chiapas, no me acuerdo, algo así, ¿no? Y entonces resulta que por la proximidad en ese pueblo es mucho más fácil y mucho más común el consumo de Coca-Cola que de agua. O sea, la gente no toma agua en todo un pueblo. Por lo tanto, los índices de obesidad y los índices de diabetes están por el cielo, ¿no? Entonces, cuando te empiezas a tomar en cuenta eso de, a ver, si yo soy, como decía, ¿no? Si yo soy una familia de clase media baja en México, ¿no? Y conseguir Coca-Cola es mucho más fácil que conseguir agua, ¿no? Porque obviamente toda el agua se la chinga la planta de Coca-Cola, ¿no? Y está destruyendo ecosistemas y todo, entonces el agua se encarece. Entonces, pues obviamente voy a consumir Coca-Cola, ¿no? Y entonces sí siguen creciendo como las esferas hacia afuera, y al final te das cuenta que realmente los factores que determinan la alimentación en los seres humanos, más del 90% de ellos están fuera del control, ¿no? O sea, depende de factores económicos, depende de factores políticos, depende de factores sociales, ¿no? Se ha hecho un estudio también, porque les digo que estoy investigando todo este tema a fondo, ¿no? Donde la disponibilidad de productos que hay en las tiendas, en los supermercados, se ha ido reduciendo cada vez más. Entonces, antes te podías encontrar frutas y verduras que a veces ni siquiera eran de este país, ¿no? Y te podías encontrar muchísimas cosas y lechugas de diferentes tipos y de todo, o sea, y cada vez se ha ido reduciendo más y más y más. ¿Por qué? Porque obviamente hoy ya no se consumen tanto ese tipo de alimentos. Las carnes y todo, o sea, lo que más se consume y lo que ha crecido en oferta, pues obviamente son los azúcares y los productos industrializados, ¿no? Pero todo lo que es natural, todo lo que es como lo que más nos nutre, pues ha ido reduciendo, porque la gente es mucho más fácil abrirte un paquete de salchichas y comprarte una carne y cocinarla y hervirla y bla, 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 bla. Entonces, eh, pues esa es como una de las cosas que está investigando este doctor. Yo por eso me empapé de todo esto, y definitivamente la relación que tenemos nosotros con la comida es bastante compleja, ¿no? Eh, y afortunada o desafortunadamente es una de las pocas cosas que nosotros podemos controlar que repercuten en nuestra calidad de vida al futuro, como decía Olis, ¿no? O sea, nosotros no podemos controlar la calidad del aire que respiramos. Por ejemplo, la Ciudad de México es una de las ciudades más contaminadas también, ¿no? O sea, daña los pulmones, pero estamos acostumbrados. ¿Qué vamos a hacer? No podemos, así como a menos que nos mudemos, pues vivimos en la Ciudad de México y es el aire que nos toca respirar, ¿no? No podemos cambiar muchos de los factores que son más predominantes y más importantes en nuestra salud, pero los que sí es importante que aprendamos precisamente a dominarlos. Entonces, eh, este tipo de libros, no voy a decir que me gusta, no voy a decir que lo lea cotidianamente, ¿no? Pero por ese periodo corto de investigación que tuve en mi vida académica, pues estoy como informado del tema. Digo, obviamente ya tampoco estoy tan actualizado, pero definitivamente este tipo de libros, me acuerdo, ahorita es que tengo muy fresco a Joe Dispenza que le acabo de leer, ¿no? Que dice, si tú quieres hacer un cambio de hábitos, porque por ejemplo para mí, y creo que se nota, ¿no? Este cuerpo no es de comer lechuga y espinaca, ¿no? Eh, pero si tú quieres hacer un cambio aquí, necesitas también preparar el terreno para cuando lleves a cabo ese cambio a nivel conductual. Entonces, leer libros, leer materiales va creando conexiones sinápticas en tu cerebro y va creando circuitos y va creando asociaciones para que cuando tú llegas al cambio conductual es mucho más fácil, ¿no? Entonces, leer este tipo de libros es como ayudarte a ti mismo, ¿no? Y creo que todos lo necesitamos porque además también la calidad de los alimentos que consumimos no es la mejor, ¿no? Como decían acá, pues lo orgánico, pues sí, eso es lo que te dicen, pero ¿de dónde viene? ¿No? ¿De qué campos? ¿Cuántos químicos se usaron? Etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo más natural, ¿no? Si entramos a analizar como todo lo que repercute en nuestra salud y que tienen los alimentos hoy en día,
es muchísimo, o sea, hay, incluso en esto no me acuerdo, pero ya se está investigando cuando yo estaba como leyendo ese desmadrito, ¿no? Era una posible hipótesis, ¿no? Era una posible teoría de por qué cada vez nacen más niños autistas, por qué nacen cada vez más niños con trastornos de diferentes tipos, por qué nacen o sea, porque cada vez, por ejemplo, el conteo espermático de los hombres es menor, ¿no? O sea, por qué a las parejas que sí quieren tener hijos cada vez les cuesta más trabajo embarazarse, ¿no? O sea, y así como que se va correlacionando precisamente todos los químicos, los microplásticos y todo lo que le estamos metiendo a nuestro cuerpo y que nuestro cuerpo no está diseñado para consumir, ¿no? Entonces, hay como ramas de investigación muy, muy interesantes. Sí es un tema bastante amplio. Igual yo podría aquí explayarme un chingo, pero bueno, la reseña creo que nos expandimos más nosotros que Pau reseñando, entonces yo me voy a callar. ¿Alguien quiere agregar algo? Yo quiero agregar algo. Dale. O sea, es que este tema es, yo creo que todos aquí tenemos un poco de dónde, que aportar sobre esto. eh, pero yo les iba a decir, o sea, sí, em, por ejemplo, lo que estaba diciendo Liz, ¿no? Que es recomendable, por ejemplo, comer salmón, pero también yo creo que entra un punto en el que hay que ser realistas. O sea, y hay que ser realistas y hay que, como yo diría, como adoptar una alimentación saludable, pero considerando los productos de tu localidad. Si vives en una ciudad apartada de donde sea, que llevar ese tipo de productos solamente hace que los alimentos sean más caros, pues entonces no lo vas a consumir. O sea, por más que encuentres 20 artículos o 20 recomendaciones que te digan que consumas salmón, pues si en tu realidad eso no se puede, bueno, pues habrá que buscar un sustituto, ¿no? Que los hay. O sea, también me acuerdo que una vez estaba escuchando a un chef y él decía sobre la importancia de utilizar productos locales, ¿no? O sea, como de, pues sí, puede ser que tú quieras hacer esta receta con el pollo bajado del monte de no sé dónde, pero pues si el producto, el mejor producto que hay en tu localidad es otro, pues utilizar el otro. Entonces, yo sí creo que hay que también pensar en eso, o sea, como que ampliar las opciones, no nada más centrarnos como de tiene que ser esto, sino como que irlo variando dependiendo de lo que esté a la mano. Y sobre todo que, como mencionaba Olis, o sea, llevar una alimentación saludable, al menos en México, es muy costoso. Es mucho más costoso que comprarte una guajolota en el puesto de la esquina. Pero ¿qué pasa? Que yo creo que podemos empezar desde cambios pequeños. O sea, tal vez no llevas el 100% de tu dieta no sean productos completamente orgánicos de la mejor calidad, pero tal vez un 20% y un 20% es mejor que el cero. O sea, yo creo que empezar a hacer cambios chiquitos, dentro de las posibilidades que cada uno tenga dentro de su economía y de sus, pues está bien, o sea, un pequeño cambio es mejor que ninguno, ¿no? Y sobre todo en nuestro país, que muchas veces no hay tantas opciones disponibles a la mano, pero de verduras y frutas hay un montón de opciones, ¿eh? O sea, ustedes vayan al tianguis y van a ver encontrar un montón de opciones, así es que, pues yo creo que se trata un poquito de ampliar el panorama, ¿no? No restringirnos a decir es que tiene que ser así, como dice la coach, que tiene que ser con salmón bajado de no sé dónde y lo que sea, sino pues abrir y utilizar los productos locales, lo que está a tu disposición, considerando tu economía y demás, pero pues un pequeño cambio es mejor que nada. Entonces yo ahí se los dejo, luego nos echamos la segunda parte porque este tema es muy vasto, es muy vasto. Pues yo lo que podría decir es, sí, hay que darnos un clavado a a toda la oferta local que hay, ¿no? Desde los pequeños productores, como decía Aurora, ¿no?
en los tianguis acá en México, todo lo que es pues frutas, verduras, todo esto, y aparte pues sí, también hacer lo mejor posible, ¿no? Lo que esté en nuestro alcance para poder desinfectar, para poder tener incluso hasta nosotros nuestros propios productos orgánicos, ¿no? A la medida en la que sea lo mejor posible, pues obviamente preparar nuestros alimentos en casa para no poder tener como que así de, híjole, es que ya no me dio tiempo de comer, ok, me como la hamburguesa, ¿no? Con las papas fritas y por lo tanto eso me va a ayudar a prácticamente tener como salir, ¿no? Del asunto, sino sí darnos la oportunidad y el tiempo para nosotros mismos hacer diseñar nuestro propio menú, diseñar nuestra propia alimentación lo mejor posible. No digo que por completo dejemos obviamente de consumir cosas así súper ultra procesadas, porque prácticamente sería una utopía, sino sí echarle más conciencia a lo que comemos y apostarle a nosotros mismos poder hacer nuestros propios menús y pues para nuestro entorno mediático, ¿no? Para nuestra familia, para obviamente nosotros mismos y pues empezar a fomentar esta cultura. Ya nada más es lo que diría. Vale, pues muchísimas gracias. Entonces, que les vaya muy bien, gracias por habernos visto. Muy interesante, Pau, gracias por traernos este tipo de temas. Y yo creo que sí tenemos que hacer alguna segunda parte. Por ejemplo, yo leí un libro que se llama El cerebro de pan. No sé si lo han leído, también es muy interesante. Pero bueno, esa harina de otro costal. Yo lo he visto, no es pero es relacionado con el tema, ¿no? O sea, Ujú. solamente he visto la portada. Sí, pero nunca lo he leído. ¿Está bueno? Sí, sí, está bueno. Ok, Sí, te habla ok. bueno, te habla de cómo el Alzheimer es considerado como la diabetes tipo 3, ¿no? Y de cómo tiene que ver con el gluten. Y como han escuchado de lo que son los celíacos, ¿no? Los que Sí, tienen como celiaquía, sí, creo que sí se llama los que no celiaquía. pueden comer gluten, ¿no? Ajá, ¿no? Ajá. Y en teoría todos somos celíacos, nada más que algunos tenemos mucho más tolerancia, pero al final nos está dando en la madre a todos. Y obviamente el que lo escribe es un doctor neurólogo, neurocientífico, entonces relaciona el consumo de gluten, que es lo que hay en todos los panes y todas las harinas procesadas, ¿no? Con el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Que al final te dice, bueno, hace un estudio muy interesante, pero eso será en otro costado, ya lo traeremos en alguna otra ocasión, Ay, ¿no? nos echamos el chisme la otra Eh, semana. pero bueno, entonces cuídense mucho, muchísimas gracias por estar acá y nos vemos en otra ocasión. El siguiente va a estar bien bueno, así que no se lo... Bueno, este estuvo muy bueno, pero el siguiente va a estar bien bueno. Que estén muy, muy bien. Nos vemos. Adiós.